Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Pérez Vieites, soy neuróloga en el Hospital Dr. Negrín, encargada de la unidad de demencias. Hoy vengo a hablar de los avances en el diagnóstico y también daremos unas pinceladas en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En principio estamos viviendo un momento muy especial dentro de la enfermedad de Alzheimer y creo que esta sesión es muy pertinente para aclarar muchas dudas que están surgiendo respecto a esta enfermedad. La primera duda es muy habitual, es si el Alzheimer es una demencia, si es un tipo de demencia, qué es una demencia. Y lo primero que tenemos que transmitir es que una demencia no es una única enfermedad, es un grupo de enfermedades que tienen como característica afectar a la memoria, el pensamiento, comportamiento, capacidad funcional, es decir, generan un daño a nivel de las distintas funciones llamadas superiores, las funciones cognitivas. Y esa demencia puede estar provocada por múltiples enfermedades, una de ellas, que es en la que nos vamos a centrar hoy, es la enfermedad de Alzheimer. Es bien conocido que en estos momentos los procesos neurodegenerativos, en concreto la demencia, representan uno de los mayores retos sociosanitarios por el envejecimiento poblacional. Son enfermedades que se asocian a procesos de envejecimiento y al tener una pirámide poblacional centrada en personas más mayores, la prevalencia de esta enfermedad van aumentando y esto genera un impacto no solo en el paciente, sino también fundamentalmente en la familia y en los sistemas de salud. El objetivo de esta sesión fundamentalmente es intentar explicar una versión actualizada de todos los avances en su diagnóstico, su tratamiento y explicar dentro de los nuevos avances que son muy prometedores las limitaciones y promover expectativas realistas sobre el futuro de esta enfermedad. En principio, lo primero que vamos a hacer es intentar comprender la situación actual de las demencias, vamos a intentar conocer los avances en el diagnóstico, que está saliendo mucho en prensa, los biomarcadores en plasma, la posibilidad de que con una analítica de sangre se pueda diagnosticar el Alzheimer. Tenemos que revisar también esto que está cada vez más en discusión pública de los nuevos tratamientos que vienen para esta enfermedad, lo que nosotros definimos como anticuerpos monoclonales, analizar dentro de estas nuevas expectativas tanto de diagnóstico y de tratamiento cuáles son sus limitaciones y su aplicabilidad y reconocer qué es lo que a día de hoy realmente podemos hacer, que es fundamentalmente no solo tratar, sino prevenir, hacer un cuidado integral del paciente y un apoyo al cuidador. Entonces, ¿qué es la demencia? Como habíamos hablado al principio, la demencia tenemos que tener claro que no es una enfermedad única, es un síndrome clínico causado por alteraciones estructurales, es decir, en la forma y en la función del cerebro. Lo que afecta fundamentalmente a la demencia, sobre todo a la demencia tipo Alzheimer, es la memoria, el lenguaje, la orientación, la atención y la capacidad de juicio. Dentro de lo que son las demencias primarias, las que son enfermedades denominadas neurodegenerativas, se incluye la enfermedad de Alzheimer como mayor porcentaje, un 60-70% de los casos, pero no es la única. También tenemos demencias vasculares, demencias por cuerpos de Lewy, demencias frontotemporales. Entonces, para llegar al diagnóstico de este tipo de patologías es muy importante tener una buena evaluación clínica, una buena evaluación neuropsicológica y funcional. De todas estas formas hay que hacer una evaluación muy cuidadosa para descartar lo que son causas reversibles, pues como pueden ser, por ejemplo, procesos infecciosos, déficits vitamínicos, problemas metabólicos que pueden también afectar el funcionamiento del cerebro. ¿Cuál es ahora mismo la situación actual? Tenemos claro que, como hemos dicho en los principios, en la introducción, el aumento de la esperanza de vida incrementa la prevalencia, es decir, el número de pacientes con demencia. También tenemos claro que, desgraciadamente, muchos casos, ya cuando llegan a nuestras consultas, hacen un diagnóstico muy tardío, cuando ya la pérdida funcional es muy significativa. Los tratamientos que tenemos ahora disponibles es tratamientos sintomáticos, es decir, son familias de tratamientos, los inhibidores de colinesterasa y la memantina, que no modifican realmente el curso del proceso. Tratan los síntomas, mejoran o estabilizan la funcionalidad, pero no modifican lo que es la progresión de la enfermedad. Con lo cual, ahora mismo con lo que tenemos disponible, el reto actual es combinar, intentando llegar siempre a un diagnóstico lo más temprano posible, a una atención integral, hacer una prevención y un apoyo a las familias.
¿Cuál sería la situación de las demencias en Canarias? Bueno, los datos clave recogidos ya en el año 2024 hablan de que hay 11.993 casos de demencia diagnosticados en el archipiélago. De ellos, 6.482 son una enfermedad de Alzheimer. Se ve que obviamente va creciendo por lo que estábamos hablando, el envejecimiento poblacional. Hay un 1,7% más que en el 2023. La gran mayoría son mujeres, un 68,9%, y más del 94% de los pacientes tienen más de 65 años. ¿Cuál es el impacto en sí en el paciente? Bueno, esta enfermedad genera una alta carga de dependencia, un 88,7% están en una situación de gran dependencia. Y es una enfermedad cara, es una enfermedad que de alguna manera para poder atenderla de forma adecuada con todos sus recursos tiene un coste medio por paciente de, dependiendo del grado de dependencia, entre 27.000 y 37.000 euros por año. Pero no es una enfermedad que afecte al paciente. La demencia es una enfermedad que afecta a toda la familia. Hay un impacto muy severo en cuidadores y familiares. El 80% de los cuidados recaen en familias. Las familias, de este coste medio que tiene el paciente, asume el 87% del coste total. El 67% son cuidadores, mujeres, que además tienen que llevar a cabo otras funciones laborales, de cuidado de otros familiares, y tienen altos niveles de sobrecarga emocional, física y financiera. Por lo tanto, siempre necesitan recursos y necesitan atención. ¿Cuál es la red asistencial ahora mismo para tratar a las personas con demencia? Bueno, lo primero es atención primaria. Atención primaria es la puerta de entrada donde se diagnostican, donde se detectan inicialmente los procesos degenerativos y los procesos de deterioro cognitivo, con lo cual atención primaria estaría implicada en la detección precoz de este tipo de problemas y su derivación a especialidades cuando sea necesario. Después tenemos la atención especializada. La atención especializada ya dentro de neurología se distribuyen, dependiendo de la tipología del paciente, entre unas consultas más generales o unas consultas más monográficas de demencia. Las consultas monográficas de demencia del Hospital Dr. Negrín se encuentran ubicadas en el Hospital Polivalente Juan Carlos I, y después están las consultas monográficas del Hospital Insular Materno-Infantil, que también algunas de ellas se pasan en el mismo hospital. Y aparte de eso, por supuesto, son necesarios una red de recursos sociosanitarios. Tenemos como asociación, una de ellas, la Asociación Alzheimer Canarias, con centros de día, atención domiciliaria, residencial, y tenemos toda la red de dependencia del Gobierno de Canarias. Esto es la situación, la foto, por decirlo ahora, del circuito por el que en principio pasarían los pacientes con un deterioro cognitivo. Pero ¿por qué las cosas están cambiando? ¿Por qué al principio de todo dije yo que esta sesión era muy pertinente? ¿Por qué hoy hay más esperanza? Porque en los últimos año y medio, 2 años, ha habido como una aceleración en todos lo que son los conocimientos del diagnóstico y, por lo tanto, de tratamiento para esta enfermedad. Lo primero, conocemos más. Conocemos más por qué se produce la demencia tipo Alzheimer, qué es lo que genera el daño en el cerebro. Hay avances en la biología de la demencia. Esas placas de amiloide, esas proteínas malas que se depositan del cerebro, la amiloide, tau, que generan una inflamación. Cada vez conocemos más. Eso lo que provoca es que, como la tecnología también va avanzando y nosotros ya sabemos lo que estamos buscando, pues hay un desarrollo importante en pruebas de imagen que nos permiten hacer la foto del depósito de esas proteínas. Estaríamos hablando de pruebas de medicina nuclear, PET, que nos permiten detectar tanto el amiloide como el tau. Pero también hay avances en otro tipo de diagnósticos. Hay análisis de sangre, de plasma, que nos están empezando a hacer una ventana, por decirlo de alguna forma, en poder diagnosticar la demencia tipo Alzheimer de la manera más rápida y fácil posible. Y añadido a todo esto, hay nuevos tratamientos que en este caso ya son modificadores de la enfermedad, no sintomáticos como los que tenemos hasta ahora, sino modificadores del curso del proceso de la enfermedad, que son los anticuerpos monoclonales. Vamos a empezar un poquito con el diagnóstico. Tradicionalmente, cuando una persona venía a una consulta en un proceso de deterioro cognitivo, el diagnóstico era un diagnóstico clínico. Se hacía una anamnesis, es decir, se
le pedía al paciente o al acompañante, que siempre es muy recomendable que un paciente con deterioro cognitivo venga acompañado a consulta, pues que nos contase qué es lo que estaba pasando, qué fallos tenía, cómo le afectaba en su vida diaria. Con eso decidíamos la realización de una serie de preguntas, test, que si alguno ha acompañado o ha ido a una consulta de deterioro cognitivo conoce bien. Mini-mental, pues test de fotos, es decir, intentando valorar esos fallos que nos cuentan, cómo los objetivamos, cómo nosotros vemos en qué medida están presentes o no. También, por supuesto, no solo nos centramos en problemas de memoria, lenguaje, sino que lamentablemente dentro de lo que es la demencia tipo Alzheimer hay muchos síntomas psicológicos y conductuales asociados a este deterioro. Muchos pacientes pues asocian clínica de depresión, conductas agresivas, procesos psicóticos, irritabilidad. Entonces tenemos que hacer un estudio muy detallado de todos los síntomas que presenta el paciente y después hacíamos una imagen estructural, es decir, sacábamos una foto para ver si había algún fallo en la forma del cerebro, bien sea un TAC o una resonancia, dependiendo de lo que quisiéramos buscar. Y eso era todo. Y ahí nos quedábamos. No podíamos hacer, por decirlo de alguna manera, nada más. De esta forma, el diagnóstico se hacía como un diagnóstico casi de exclusión. Con todas las pruebitas que pedíamos, descartábamos causas secundarias, sabíamos que no había otras enfermedades que lo justificaran, la clínica era compatible con este tipo de proceso de enfermedad, entonces teníamos este tipo de enfermedad. Pero afortunadamente, con el aumento del conocimiento, con el aumento de las técnicas disponibles para poder determinar cuáles eran las proteínas malas y cómo podíamos analizarlas, pues están viniendo nuevas pruebas diagnósticas más confirmatorias. Un PET, que es una prueba de medicina nuclear que en el Servicio Canario de Salud y creo que en la Comunidad Canaria tampoco a nivel privado se puede realizar porque no tenemos el marcador necesario para detectar aquí amiloide y además es una prueba bastante costosa, por lo tanto ahora mismo lo que estamos haciendo es pruebas de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Hacemos una punción lumbar, analizamos el líquido que baña el cerebro y de alguna forma ahí determinamos las proteínas responsables de este tipo de proceso degenerativo tipo Alzheimer, la beta-amiloide y la tau. Si están, sabemos que ese proceso se está desarrollando. ¿Que no están? Pues no se está desarrollando. ¿Vale? Lo malo de esta prueba es que es una prueba invasiva, no es una prueba excesivamente dolorosa, es una punción lumbar molesta, por supuesto, porque es un pinchazo, pero no deja de ser una prueba invasiva. Entonces, hasta ahora eso es lo que se está haciendo a día de hoy, pero hay una nueva vía que todavía no está disponible al 100%, que se está desarrollando, pero que es una nueva vía mucho más accesible, que son los biomarcadores en plasma, pero todavía, como he dicho, no están completamente implementados y tienen sus limitaciones. ¿Y qué son? ¿Qué son los biomarcadores en plasma? Pues son sustancias que se miden en la sangre, en el plasma, pero que nos permiten determinar los cambios que hay en el cerebro, pues ese depósito de esas proteínas malas, ese depósito de amiloide, esa proteína tau que está dañándose, el daño que hay en las neuronas. El más prometedor es el p-tau 217, ese es de alguna manera el que prácticamente se está confirmando como el biomarcador en plasma que va a salir adelante. ¿Cuál es la ventaja? No cabe la menor duda. Es una prueba poco invasiva, es una analítica de sangre, es más económica que una punción lumbar y también está accesible a ámbitos no hospitalarios. Se podría pinchar esa analítica en cualquier sitio. Pero, como hemos dicho, hay unas limitaciones. No todos los test, hay varios laboratorios que comercializan este tipo de test, no todos los test están validados como estándar, es decir, tenemos que tener en cuenta que las puntuaciones tienen que ser unas puntuaciones muy estandarizadas, tenemos que validarlas muy bien y hay también otros factores que pueden influir. Pues, por ejemplo, la edad, enfermedades coincidentes con el proceso neurológico pueden alterar esos valores y generar una confusión. Por eso, ahora mismo, no es una prueba que se pase a todos los pacientes. Son prometedores, pero no sustituyen todo lo demás. ¿Qué es lo que no pueden hacer aún? Bueno, pues en principio no sustituyen al PET ni al líquido cefalorraquídeo en todos los casos. Es decir, hay muchas personas que en los ensayos de validación de estos biomarcadores están sacando la sangre, pero que aún así acaban necesitando la punción lumbar para confirmar resultados.
Como hemos dicho antes, no todos los enfermos son aptos, no todos los pacientes necesitan este marcador. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho al principio, no todos los pacientes que tienen una demencia tienen un Alzheimer. Esta proteína mide el Alzheimer, si tiene una demencia vascular, si tiene una demencia de Lewy, si tiene una demencia por varios motivos, que a veces las hay, pues este test no sería útil. Y también hay que tener claro, por este mismo motivo, que no hay que ser tajante con un resultado negativo, es decir, no es una prueba de screening que se vaya uno a hacerla y dice, pues usted no tiene demencia, ¿no? Se puede decir que no tiene un deterioro cognitivo tipo Alzheimer. Por eso es muy importante que la extracción de datos, que el análisis de estos resultados se tienen que interpretar siempre en un contexto clínico. Y también no implican automáticamente, cara ahora que van a venir, si Dios quiere, dentro de poco, los tratamientos con anticuerpos monoclonales, no implica que haya que hacerse este test y que este test tenga que ser positivo para hacerse este tipo de tratamientos. En definitiva, que son herramientas auxiliares, pero que no reemplazan en ningún caso a la clínica. Ahora mismo, ¿a quién se le recomendarían? ¿A quién se le hacen? Pues como hemos dicho, lo primero que tenemos que tener claro es que no es una prueba de cribado poblacional, no es como un análisis de glucosa o un análisis de colesterol que se puede hacer en cualquier contexto y da más de un nivel tiene la enfermedad, menos de un nivel no tiene la enfermedad. No sirven como cribado de enfermedad de Alzheimer. Solo se utilizan y se recomiendan en contextos clínicos muy concretos, es decir, pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve, es decir, fallos cognitivos pero que no repercuten en su actividad cotidiana, y tenemos dudas diagnósticas muy potentes entre si esto forma parte del proceso natural de envejecimiento o es una enfermedad neurodegenerativa, o pacientes con síntomas compatibles con Alzheimer temprano y no podemos realizar directamente una punción lumbar porque no es posible, está contraindicado y necesitamos confirmar de alguna manera que hay una enfermedad por esta proteína que es la proteína amiloide. Ahora mismo se están haciendo en ensayos clínicos, son registros de investigación, pero en todo caso siempre hay que tener en cuenta que no es algo que se vaya a hacer en un laboratorio analítico, que se venga a casa, se abre el sobre y dé un resultado. Los resultados siempre tienen que estar interpretados bajo criterio de un especialista en neurología que tenga cierta experiencia en el tema cognitivo y que no se sustituye bajo ningún concepto la puntuación de este test a una valoración clínica ni al contexto funcional de paciente. Como vemos ahí en esa pequeña foto, sin ningún tipo de valor, porque no hay valores de corte definitivos, este test tiene como dos, no es lo que se llama dicotómico, no es sí o no, sino que tiene un valor que es claramente positivo, un valor que es claramente negativo, pero no hay, de alguna manera, no hay todos los pacientes en estos valores. Hay un grupo de pacientes no desdeñables que caen en esa zona intermedia gris que ni son positivos ni son negativos y que necesitan otro tipo de pruebas confirmatorias y otro tipo de evaluaciones diagnósticas. Otra cosa que genera siempre muchas dudas respecto a la demencia tipo Alzheimer es la genética. La genética, en principio, siempre cuando uno tiene antecedentes familiares de demencia tipo Alzheimer, pues siempre es una pregunta recurrente en consultas de si mi papá o mi mamá lo tiene, yo lo voy a tener. Y en principio lo que tenemos que tener claro como idea general es que la mayoría de los casos no son hereditarios. Aproximadamente los que son hereditarios, claramente familiares por mutaciones concretas, son solo un 1-2% de las demencias, que son mutaciones de unos genes muy concretos, presenilina 1, presenilina 2, proteína precursora del amiloide, que son las que se llaman demencias ya genéticamente determinadas, o sea, es una herencia de papás a hijos. Se habla mucho de este alelo, el alelo ApoE4, que muchas personas de alguna manera tienen la duda de si realmente es un marcador de herencia. Lo que hay que tener claro con este tipo de marcador es que es un marcador de riesgo. Es decir, si tienes una ApoE4, sobre todo si lo tienes en los dos alelos, es decir, lo que nosotros llamamos en homocigosis de forma absoluta, de alguna forma eso hace que tengas un riesgo mayor, un riesgo genético mayor para desarrollar este tipo de enfermedad, pero por sí solo no es origen o causa de la enfermedad. Por lo tanto, el hecho de tener este alelo positivo no determina un diagnóstico. Volvemos a lo mismo que con los biomarcadores en plasma. No se hacen pruebas genéticas como cribado general, o sea, no es
me preocupa que en un futuro voy a desarrollar una demencia, voy a hacerme un estudio genético ahora para ver si la voy a tener o no. Eso no se hace. No existen pruebas genéticas predictivas, fiables. No es, vamos a hacer un marcador genético que me vaya a decir a mí si dentro de X años voy a desarrollar la enfermedad. Con lo cual, en un futuro, la combinación entre la genética, los biomarcadores y cuando aparezca o se desarrolle simplemente la IA, la inteligencia artificial, de manera más potente, los modelos predictivos, nos podrán ayudar a conocer más sobre las posibilidades de desarrollo de este proceso. Pero a día de hoy, las dos ideas claras es que no son cribado general, no hay pruebas genéticas predictivas fiables y el APOE aumenta el riesgo, pero no determina el diagnóstico. Haciendo la foto del eje del diagnóstico, tenemos la clínica ante los biomarcadores. Siempre primero la clínica. Eso lo tenemos que tener claro. El pilar fundamental siempre es la evaluación clínica. El diagnóstico se tiene que basar siempre en una evaluación clínica, unas pruebas neuropsicológicas y unas pruebas de neuroimagen. Ya después, según la evaluación y el criterio médico, que eso es irreemplazable, se podrá plantear unos biomarcadores que pueden ayudarnos a tomar una decisión. Es, de alguna manera, una prueba que el clínico realizará si le ayuda a realizar una toma de decisiones ante escenarios clínicos muy específicos y interpretándolos siempre dentro de un contexto. Vamos a dar también unas pinceladas respecto a la terapéutica, a los tratamientos, porque los tratamientos, como hemos dicho, a partir del año pasado, del 2025, desde el punto de vista del tratamiento farmacológico ha habido una revolución, pero ya se venía conociendo y en el año 2024, la publicación que les pongo aquí del Lancet del 2024, ya nos dice que hay una serie de factores de riesgo que si se actúa sobre ellos, un 45% de las demencias se pueden prevenir. El 15 de abril del 2025, la Agencia Europea del Medicamento aprobó el primer anticuerpo monoclonal en Europa. En América ya estaba aprobado, que es les sonará, el lecanemab, y después, en 25 de septiembre del 2025, el segundo anticuerpo monoclonal, el donanemab. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Yo creo que lo primero y más importante, porque es lo que tenemos ahora mismo y lo que tenemos que hacer y que se ha debido hacer siempre, es la prevención primaria de la demencia. Hay un informe muy riguroso, muy concreto, de análisis de todos los factores de riesgo que pueden, de alguna manera, actuarse sobre ellos para frenar la demencia tipo Alzheimer. Son muchos factores, pero si se fijan, lo más importante de todo ello es que son factores que realmente se tienen que empezar a controlar para que sea de alguna manera efectivo mucho antes de los síntomas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el cerebro ya, ahora lo veremos de alguna manera, cuando el cerebro ya manifiesta síntomas de la enfermedad realmente ya lleva trabajando mucho tiempo en el cerebro, ya el daño en el cerebro se está estableciendo desde mucho tiempo antes. Realmente desde las edades medias de la vida, digo porque en las edades muy infantiles también, con lo que es el tema de la educación, pero desde las edades medias de la vida es muy importante empezar a actuar sobre todo en 5 cosas. Lo primero y lo más importante, el control de los factores de riesgo vascular, la tensión, el colesterol, la diabetes. Hay que corregir la pérdida auditiva y visual, la disminución de lo que nosotros llamamos aferencias sensoriales, disminuyen los estímulos y eso provoca una pérdida cognitiva. Por supuesto, el ejercicio físico y una dieta equilibrada, evitar tabaco y alcohol y mantener salud mental y vida social activa. Esto que parece que a uno se le llena la boca diciéndolo y que parece que son como de alguna manera cosas que no tienen mayor importancia y que parece que son de sentido común, realmente están medidas, están regladas y están confirmadas, que si se actúa sobre ellas de forma correcta se podría frenar un 45% de las demencias. Es decir, no estamos hablando de una cifra pequeña, estamos hablando de una cifra muy importante, pero no tenemos que esperar a que el daño cerebral ya esté establecido, tenemos que actuar mucho tiempo antes, tenemos que hacer esa labor
por decirlo de alguna manera, de salud pública, de que la población, que las personas, que cada uno de nosotros tome conciencia que el autocuidado, controlando los factores de riesgo vascular, nuestra salud mental y promoviendo una vida saludable, tanto desde el punto de vista de dieta y equilibrio, nos va a ayudar a nosotros mismos a frenar el desarrollo de una enfermedad degenerativa y, en caso de tenerla de una manera mucho más suave. Por lo tanto, hay que tener claro que hay una relación directa entre los hábitos de vida y la salud cerebral. Cuando uno hace actividad física, hace una cosa que se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? El cerebro es modificable. El cerebro puede desarrollarse en un sentido o en otro. Si yo potencio una función cerebral, el cerebro crece de alguna manera en ese sentido. Crece en las conexiones y crece el flujo, crece el riego, por decirlo así. Con lo cual, el hecho de hacer actividad física ayuda a mi cerebro a mantener un buen tono. Hay que tener en cuenta que el cerebro es un músculo más, y cuanto más lo movamos, más fuerte lo vamos a tener. Por supuesto, la dieta mediterránea, antioxidantes, omega 3, tenemos la ventaja de vivir en un sitio donde tenemos acceso a la dieta mediterránea, y por lo tanto tenemos que intentar potenciar esa dieta e intentar evitar todos aquellos alimentos que sabemos que son malos para nuestro flujo cerebral. El tener un sueño es reparador. El sueño es una parte importantísima de la vida, porque durante el sueño, entre otras muchas cosas, se produce una depuración, como una limpieza, pasa al camión de la basura, por decirlo así, y limpia todas las sustancias tóxicas que se depositan en el cerebro, entre ellas también esa proteína mala que se llama amiloide, con lo cual el hecho de tener un sueño reparador mejora mucho nuestra salud cerebral. Y la conexión social aumenta mucho lo que nosotros llamamos reserva cognitiva, que lo vamos a hablar ahora. Y la reserva cognitiva nos va a ayudar a retrasar la manifestación clínica. No es que evite la enfermedad, no es que sea una cura, pero lo que hace es que se manifieste más tarde y de una manera más suave. ¿Qué es la reserva cognitiva? Pues es un escudo que nos protege, por decirlo de alguna manera. Es como tener un ahorro de capital mental. Tenemos ahí, de alguna forma, un aumento de la tolerancia al daño que se nos puede generar en el cerebro. Es la capacidad que tiene el cerebro para encontrar formas de realizar las tareas. Hay incluso, de alguna manera, la posibilidad de desarrollar funciones nuevas. Entonces, es lo que habíamos hablado de la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como dos tipos de reserva cognitiva, de nuestro ahorro, de nuestra defensa a los daños cerebrales. Tenemos una que es, como por decirlo de alguna manera, el equipo físico, el hardware. Cada uno nace con el cerebro que nace, tiene un factor genético, hay quien nace con más masa cerebral, hay quien nace con menos masa cerebral. De alguna manera, pues ese hardware es lo que de alguna forma tenemos que sobreguardar, tenemos que potenciar. Y después tenemos el software o la programación. ¿Qué hacemos nosotros con ese hardware? Es decir, cómo lo estimulamos, cómo lo hacemos crecer, cómo hacemos actividades o habilidades nuevas, qué rutas alternativas le podemos generar para que incluso cuando haya daños se construyan experiencias y aprendizajes. Y entre una cosa y otra es cómo funciona la plasticidad. Nosotros tenemos nuestra biología, tenemos nuestro cerebro, tenemos que generar reserva cognitiva, que como el cerebro es plástico, acaba generando esas conexiones, ese aumento de nuestra actividad a nivel cerebral. Por eso es importante tener en cuenta que el cerebro es flexible y siempre puede aprender cosas nuevas. Cuanto más tenemos de reserva cognitiva, más tenemos resistencia a la aparición de los síntomas. Si tenemos muy poquita, los síntomas aparecen antes. Entonces, cuanta más reserva cognitiva, menos vulnerable es el cerebro. ¿Vale? ¿Cómo generamos ese escudo mental? ¿Cómo generamos esa hucha cerebral? Pues con educación y aprendizaje continuo, manteniéndonos socialmente activos, haciendo retos mentales, juegos, actividad física y estilo de vida, e intentar cambiar la rutina, salir un poquito de nuestra zona de confort, obligando al cerebro a generar nuevas conexiones. Esto no tiene efectos secundarios, esto lo podemos hacer en nuestro día a día y es un tratamiento efectivo para, de alguna manera, hacer una prevención de los procesos degenerativos, concretamente en este caso tipo Alzheimer.
Y esto ya le digo que en principio deberíamos de hacerlo, no ya cuando estemos enfermos, sino intentando no desarrollar esa enfermedad. ¿Qué nuevos tratamientos vienen ahora? ¿Cuáles son los nuevos tratamientos? Los anticuerpos monoclonales. ¿Qué uso o qué objetivo tienen estos tratamientos? Bueno, si estamos diciendo que la demencia tipo Alzheimer se produce porque hay un depósito de una proteína mala, que es la beta-amiloide 42, pues lo que hace, de alguna forma, este anticuerpo monoclonal es pegarse a esa proteína mala y limpiarla. Son anticuerpos diseñados para dirigirse a estas proteínas malas, sobre todo beta-amiloide, también tau, en sus formas que están ya depositadas como unas plaquitas dentro del cerebro, para eliminarlas y frenar el proceso neurodegenerativo. Es decir, si quitamos esa amiloide tau, si se actúa sobre la causa biológica de la enfermedad, o al menos en una parte de ella, pues se ralentiza el daño cerebral. Y es un gran avance, es una enorme expectativa de tratamiento, pero como todos los nuevos tratamientos que están empezando a instaurarse, tienen limitaciones. ¿Hay evidencias? Sí, claro, hay evidencias, hay estudios sistemáticos, por eso se han aprobado en la Agencia Europea del Medicamento, que realmente limpian el beta-amiloide, se reducen de manera robusta, pero eso a la hora de transmitirse a la clínica, al día a día del paciente, pues el efecto clínico es modesto, es decir, se frena el empeoramiento, pero no es la cura. Lo digo porque muchos pacientes vienen a la consulta diciendo, poner este tratamiento nuevo que cura el Alzheimer. No es la cura, es una, de alguna manera, detención de la enfermedad actuando la biología, actuando en la causa, pero no es una recuperación. Y no está exento de riesgos. Los riesgos normalmente se llaman ARIAS, en este caso concreto. ¿ARIAS qué quiere decir? Anomalías en la imagen relacionadas con el amiloide. Es decir, que cuando uno quita el amiloide, puede no pasar nada, pero se puede generar problemas, se puede generar una pequeña inflamación, se puede generar una pequeña hemorragia. Con lo cual, es un importante avance. Yo creo que es la puerta abierta a que lleguen muchas cosas más, cada vez más potentes y cada vez más seguras. Estos tratamientos ya son muy robustos, pero de alguna forma requieren una limitación para unos determinados tipos de pacientes. ¿Y cuáles son? Son para pacientes que están en un estadio muy temprano, son para pacientes que están todavía muy bien, un deterioro cognitivo leve. Esos pacientes que habíamos hablado que sí, que tienen fallos cognitivos, pero que no repercuten de forma significativa en su actividad cotidiana. A estos pacientes que tienen este tipo de daño se le tiene que hacer un biomarcador, que ahora mismo sería una punción lumbar, para saber que realmente su enfermedad está provocada por esta proteína beta-amiloide, que el objetivo del tratamiento es limpiarla. ¿Que en un momento determinado también los biomarcadores plasmáticos puedan servir de apoyo? Probablemente. Cuando ya se ha confirmado esta patología, cuando ya sabemos que tiene este beta-amiloide por el líquido cefalorraquídeo aquí en Canarias, hay que considerar otros factores. ¿Qué edad tienen? Porque cuanto más años, más posibilidades de efectos secundarios. ¿Qué otras enfermedades tienen? Pues si necesitan estar anticoagulados por otras enfermedades, o si tienen otras enfermedades que puedan generar riesgos. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Y qué expectativa tiene el paciente y el cuidador, porque hay que explicar muy bien, es muy importante que estén muy bien informados, que evalúen el riesgo y el beneficio. Son tratamientos que se ponen en el hospital por una infusión intravenosa cada 2 o 4 semanas, es decir, cada 15 días o una vez al mes hay que venir al hospital durante 72 semanas o incluso más tiempo para ponerse una infusión intravenosa. Y además requieren resonancias periódicas, cada poquito tiempo requieren unos controles con resonancia y de alguna forma no todos los pacientes con demencia van a tener acceso porque no son candidatos a este tipo de tratamiento, y a este tipo de pacientes que no son candidatos a este tipo de tratamiento hay que ofrecerles obviamente un enfoque integral de cuidado diferente a este. ¿Por qué no son para todos? No son para todos. ¿Por qué? Lo que hablábamos antes. Puedes tener Alzheimer, pero puedes tener otras demencias. Puedes tener Alzheimer solo, pero habitualmente puedes tener lo que nosotros llamamos copatología.
Puedes tener una enfermedad vascular severa o otra enfermedad degenerativa asociada, con lo cual en estos pacientes, si tienen varias enfermedades, quitar solo la proteína amiloide puede no tener mucho impacto. A la hora de poder realizar un diagnóstico con biomarcadores, aunque son prometedores, todavía no todo el mundo tiene acceso a los biomarcadores y no todo el mundo son candidatos a los biomarcadores. Tienen efectos de freno, pero volvemos a lo mismo, no hay que esperar volver al estado previo, no hay que esperar una curación. El paciente, y en este caso, como tiene un deterioro cognitivo leve, tiene que entender perfectamente el proceso, tiene que asumirlo y el sistema sanitario tiene que monitorizar a estos pacientes de forma adecuada. Ahora mismo, desde el punto de vista de acceso, están autorizados a nivel europeo, pero a nivel de día de hoy, a nivel de la Agencia Española del Medicamento, no tenemos todavía financiación pública ni implantación asistencial general. Hace falta una infraestructura importante que de alguna manera hace que el tratamiento del Alzheimer en estos momentos esté sufriendo lo que nosotros decimos un cambio de paradigma, un cambio de planteamiento. Tenemos que replantearnos todo el proceso de tratamiento de estos pacientes, porque es necesario muchas cosas, es necesario pues, más biomarcadores, más resonancias, más hospitales de día, más especialistas, más personal sanitario, más costes. Y esto es un poco futurible. A día de hoy, ¿qué ponemos? Pues ponemos los tratamientos sintomáticos, que tampoco excluyen al tratamiento modificador del curso del proceso, es decir, los pacientes que en un momento determinado se les ponga este nuevo tratamiento seguirán con sus tratamientos sintomáticos. Perdón. Hay 4 tipos de tratamientos ahora mismo, tenemos el donepezilo, la ribastigmina, que se pone habitualmente en parches, la galantamina y la memantina. Todos tienen sus pros y sus contras, cada paciente se le tiene que seleccionar el tratamiento individualizado porque todos tienen más o menos el mismo beneficio y lo que es muy importante es que tenga cada paciente la formulación correcta para tener un mayor impacto. El donepezilo es una única pastillita al día que se tiene que tomar por la mañana porque si se toma por la noche puede dar trastornos del sueño. Hay que hacer una cierta vigilancia cardiovascular y digestiva porque puede frenar un poquito el ritmo cardíaco y también puede dar náuseas y diarrea. La ribastigmina es un fármaco que mejora mucho la adherencia, tiene menos efectos secundarios y al ser en parche también es muy útil para tener una mejor visualización de la logística para el cuidador, porque es un parche que se pone habitualmente 2 veces por semana, también para las personas que tienen problemas de deglución. La galantamina también es una buena alternativa, normalmente se pone más para determinado grupo de pacientes que no ha tenido mucho beneficio con los fármacos previos. Y la memantina es el fármaco que se añade a los demás, es de una familia diferente y normalmente cuando ya el paciente ha evolucionado a una fase más avanzada se pone como ayudante a los tratamientos previos para potenciar el freno o la estabilización del proceso. Entonces, hoy, ¿qué hacemos hoy? Pues lo que intentamos es un diagnóstico temprano y con precisión. Y usamos los biomarcadores cuando es necesario. Ponemos el tratamiento sintomático habitual, los inhibidores de acetilcolinesterasa y la memantina. Controlamos e insistimos mucho en la importancia de la salud general, tensión arterial, diabetes, colesterol, el sueño, la depresión, la falta de audición. Insistimos mucho en la importancia de hacer una estimulación cognitiva, de hacer una actividad física regular, manejo psicológico no solo del paciente sino de todo el entorno, insistir mucho en la socialización y también fundamental el apoyo al cuidador, formar al cuidador en el cuidado del paciente, que tenga sus respiros, que tenga una red social de apoyo, que cuide su salud, es decir, es muy importante potenciar el cuidado al que cuida. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál sería lo presumiblemente que tendría que pasar? Pues, hombre, lo ideal a medio plazo, la mejora de los biomarcadores sanguíneos, que estén más estandarizados, que sean más precisos, que tengan un coste bajo y que se puedan generalizar a más pacientes. Que haya terapias más específicas. Hasta ahora lo que tenemos fundamentalmente es una terapia contra la proteína amiloide, pero bueno, ya se están estudiando terapias contra otras proteínas, con lo cual en un futuro, a lo mejor, estamos hablando ya de un futuro mucho más lejano, pues la idea sería analizar a un paciente y decirle, pues usted tiene tal enfermedad,
por esta y por otra proteína y poder conseguir una terapia combinada de la enfermedad que tiene el paciente con distintos tratamientos, terapias personalizadas. Insisto que esto es un futuro mucho más lejano. La medicina de precisión, identificar quién responderá mejor, cuándo iniciar y cómo combinar con su estilo de vida, es decir, generar tratamientos individualizados según cada paciente, no solo para la enfermedad neurológica, sino para toda su salud general. Y esto desde ya, pues modificar todos los factores de riesgo haciendo una prevención primaria mucho antes de la aparición de los síntomas. Y después hay que fomentar muchísimo los modelos de atención, hay que implicar a las personas con procesos neurológicos o las personas mayores que no tengan todavía más que fallos cognitivos muy leves en la participación en la comunidad. No cabe la menor duda que el soporte digital y la inteligencia artificial también van a tener un papel en todo esto, porque ya hay muchos programas que de alguna manera generan apps de estimulación cognitiva, que también nos van a ayudar en técnicas para diagnóstico, es decir, ahí tenemos un futuro que todavía es muy incipiente, pero que va a aportar muchísimas cosas sin duda. En principio, como mensajes claves, primero, no hay una enfermedad, hay un enfermo. La demencia es compleja, cada persona es distinta, no hay dos pacientes iguales. Que los avances en el diagnóstico o el tratamiento existen, pero ni lo solucionan todo ni son para todos. Hay que evitar mucho las falsas expectativas. Hay que elegir y decidir, lo cual requiere una buena información. Es muy importante que todas las dudas que tengan se las puedan dirigir con un diálogo al equipo sanitario y realizar una valoración integral. Y que cuidarse hoy, cuando uno está sano desde las edades medias de la vida, mejora la calidad de vida y retrasa el deterioro. Hay que cuidarse siempre, también cuando uno obviamente tiene la enfermedad, pero que es muy importante tener en cuenta que si se cuidan antes, esa enfermedad va a aparecer más tarde y de una manera más suave. Y como cuidador, es muy importante que se tenga en cuenta que el papel del cuidador es esencial y que la salud del cuidador sí que importa. Con lo cual, como frase final, me gustaría dejar la reflexión de que realmente la ciencia avanza, pero cuidar y acompañar sigue siendo fundamental. Muchas gracias.